Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Bienvenidos otra vez a la clase con Benji Monroy en este día de reposo, el cual pues nos complace anunciar que esta es la última clase del Nuevo Testamento en este curso de Ven Sígueme, que ha sido maravilloso. Quiero compartirles antes de entrar de lleno a la clase que mi percepción del Nuevo Testamento ha cambiado. Por haber crecido toda mi vida en la iglesia, he tenido en una gran estima el Libro de Mormón, e incluso en la historia de la iglesia, como sucede con Doctrina y Convenios. Sin embargo, el llamamiento de dar clase de Ven Sígueme por medio de Central de las Escrituras me ha podido llevar a reforzar o quizá a descubrir un testimonio que no tenía tan firme como lo es el Nuevo Testamento. Y miren, hermanos, que también salí a la misión y también cité al Nuevo Testamento, y seguramente he dado alguna otra clase que tenga que ver con la vida de Cristo y demás. Pero quiero decirles que personalmente he construido, he fortalecido mi testimonio para con el Nuevo Testamento, y libros que quizá no hubiese podido tener allí en mente como mis favoritos o mis preferidos. Lo estamos viendo con Apocalipsis en este momento, y mi percepción incluso de Apocalipsis está cambiando. Así que ojalá que varios de ustedes hayan podido tener ese crecimiento en su testimonio para con el Nuevo Testamento, que, dicho sea de paso, habla de los acontecimientos del ser más grande que vino a la tierra y los preceptos que él dejó tanto a sus apóstoles como posteriormente a las iglesias establecidas. Ahora, en este momento en Ven Sígueme, estamos viendo la etapa final de esta vida, y con eso vamos a arrancar el día de hoy nuestra clase de Ven Sígueme. El título, hermanos: el que venciere heredará todas las cosas, de Apocalipsis del 15 al 22. ¿Quiénes van a vencer? Ya les digo, aquellos que procuren seguir los preceptos del Señor. Van a venir algunas palabras duras hacia el final de nuestra clase, cuando veamos nosotros la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo. Pero más allá de querer desanimar, o más allá de querer hacer sentir mal a alguien, hermanos, debemos de tener siempre una esperanza en que si lo hemos hecho mal, podemos rectificar. De eso se trata el verdadero cristianismo. En esta ocasión, hermanos, en el manual quisiera comenzar de abajo para arriba. Es interesante esta dinámica, no va a alterar el producto del mensaje, sino que me gustaría que pudiésemos experimentar eso. Así que los que nos acompañen en la lección del 25 al 31 de diciembre, bienvenidos. Y por supuesto, hermanos, feliz Navidad para todos ustedes en este día domingo. Esperando que pueda disfrutar a la manera del Señor, con responsabilidad y sobre todo recordando el nacimiento de Él. Dice en un pequeño recuadro para los maestros abajo un pequeño consejo que me gustaría comenzar la clase con él. Respete el albedrío de los demás. Es más probable que las personas hagan cambios significativos en su vida cuando realizan esos cambios de su propia voluntad. Cuando extienda invitaciones a actuar, asegúrese de respetar el albedrío de aquellos a los que enseña. Y luego viene una referencia allí a enseñar a la manera del Salvador. Vamos a empezar nuestros dibujos, hermanos, que son un clásico en esta clase, y que me daría mucho gusto que nos acompañasen el próximo año con Libro de Mormón, que va a ser extraordinario. Ya tendremos oportunidad de hablar de ellos, pero vamos a dibujar a una maestra de esas que tuvimos nosotros en educación primaria o en los primeros grados. ¿Recuerdan a su maestra de castellano, a su maestra de matemáticas o aritmética, de ciencias, con aquellos lentes y demás? La vamos a poner aquí así, y hasta un poco desencajada o enojada, ¿no? Y le vamos a poner aquí enseñanza, que es un concepto que está emitiendo el manual de Ven Sígueme para los maestros, pero esto que acabamos de leer, amigos, se aplica para padres, para maestros en la escuela, para maestros en la iglesia, para personas que dirigen corporaciones o empresas, para su propio hogar. Leo otra vez. Respete el albedrío de los demás. ¿Qué es el albedrío? Amigos, es el primer don con el que nosotros hemos venido a la tierra. Albedrío.
la capacidad de poder escoger de entre el bien o el mal. En la iglesia, el albedrío significa procurar escoger el bien. Y aún así, es válida la postura de nuestro Padre Celestial a no obligarnos a hacer las cosas que le prometimos que íbamos a hacer. O la que a nuestros padres, a nuestra mamá, a nuestro papá le prometimos que íbamos a seguir. Y aún así el Señor, bajo el plan de salvación que ejecuta nuestro Señor Jesucristo, aún así se nos respeta la decisión de ir o no ir a la capilla, de leer o no leer las Escrituras. Respete el albedrío de los demás. Es probable que las personas hagan cambios significativos en su vida cuando realizan esos cambios de su propia voluntad. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, allá en casa, fuimos criados a el lo vas a hacer porque yo te digo? ¿O cuántos fuimos criados con expresiones de en esta casa se hace lo que yo digo? ¿Cuántos de nosotros fuimos enseñados en el Evangelio con expresiones de y es así y usted se calla? O es porque tienes que ir a la iglesia porque yo quiero y así va a ser mientras vives en mi hogar. Y nos podemos pasar un montón de tiempo, hermanos, repasando expresiones que si bien pueden tener algo de cierto, hermanos, no es la manera más eficaz de enseñar, invitar o exhortar. Si no, cambiémoslo de ejemplo. Imagina que usted va a invitar a sus vecinos a la iglesia. Usted difícilmente utilizará expresiones como la de vecino, voy a pasar mañana a las 8 de la mañana a su casa, quiera o no quiera. Esas expresiones definitivamente, hermanos, están fuera de lugar para hacer una primera invitación a la iglesia de quienes no son su familia directamente. Aunque sabemos que son hijos de Dios, suelen ser sus vecinos y usted los ve como sus vecinos. Nosotros utilizamos expresiones como, oye, ¿te gustaría acompañarme a la iglesia el día de mañana? Así es también en nuestra familia, pero ¿cómo nos cuesta trabajo utilizar palabras corteses dentro y fuera de la iglesia o dentro y fuera del hogar? O incluso en nuestra escuela o en nuestro trabajo o en el ecosistema en el que nosotros nos desarrollemos. Dice el manual, y con eso empezamos con toda nuestra clase, que es muy probable o más probable que las personas hagan cambios significativos en su vida cuando se realizan esos cambios de su propia voluntad. Es más eficaz este método respetando el sistema de enseñanza, respetando el albedrío de los demás, cuando nosotros queremos imponer algo. Yo personalmente, hermanos, he tropezado con esta piedra varias veces. Yo tengo hijos pequeños y a veces los hijos pequeños suelen no obedecer. También nosotros, los hijos mayores, a veces no obedecemos, hermanos. Pero en esa desesperación y en las prisas del diario vivir, solemos ser padres impositivos, diciéndole, hijo, te vas a cambiar ya, en este momento, rápido. Y a veces utilizamos expresiones que no van, o a veces incluso llegamos hasta los golpes. Cosas que en ninguna parte el Señor aconsejó. La violencia, hasta donde yo sé, hermanos, nunca ha solucionado ningún conflicto personal o de algún país o de alguna guerra y demás. Tampoco la violencia, en nuestras palabras y en nuestras acciones, va a solucionar nada. Es muy interesante y con eso quería yo comenzar. ¿Lo habían reflexionado de esa manera? ¿Se habían puesto a pensar que el hecho de que usted enseñe a sus hijos el Evangelio de una manera brusca e impositiva es no respetar el albedrío de ellos? Déjenme darles un consejo para cerrar este capítulo en el comienzo de nuestra clase. Hermanos, los padres que enseñan a sus hijos el Evangelio de una manera mucho más eficaz, permiten que sus hijos pregunten al Señor sobre estas cosas. No permiten que sus hijos vivan del testimonio de los padres, sino que procuran empujar a sus hijos de manera amable, y utilizo ese verbo de empujar para llevarlos a otro lugar fuera de nosotros, fuera de nuestro entorno en el testimonio, para que vayan ellos y consigan sus propias experiencias espirituales. Vamos y llevamos a nuestros hijos adolescentes a hacer bautismos por los muertos para que ellos consigan un testimonio, adquieran un testimonio de la veracidad del Evangelio. Está comprobado, hermanos, y con esto termino, que los padres que no permitieron desarrollarse a sus hijos espiritualmente
quizá por amor, por tenerlos aquí juntos, porque no conociesen las cosas malas del mundo y entonces no se diesen cuenta ellos del bien y el mal. Esos padres que quisieron hacerlo lo mejor posible y trataron de tener aquí en un puño a sus hijos en su vida espiritual. Está comprobado que cuando ese hijo crece, cuando esa hija se va de la casa, hermanos, no sabe cómo lidiar con las vicisitudes del mundo en el que nos rodeamos. Así que es preferible que usted siempre hable con sus hijos, siempre sea claro, que no haya temas prohibidos, antes bien que haya temas delicados que se traten en familia con nuestros hijos. Y así, respetando el albedrío de ellos, haciendo una comunión con ellos, ellos lograrán tener un testimonio y harán cambios en su vida, como lo advierte el programa de Ven, Sígueme. Es maravilloso. Cuando la educación y el evangelio se juntan, hermanos, es doblemente poderoso. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Dice el Elder Cook, para empezar nuestro análisis de Apocalipsis 15:22. No podemos evitar el mundo. Una existencia en el aislamiento no es la solución. En un sentido positivo, nuestra contribución al mundo forma parte de nuestro desafío y es esencial para que desarrollemos nuestros talentos. Hermanos, vivimos en el mundo. Yo personalmente, hermanos, y esto lo digo de manera personal, no suelo utilizar el término de el mundo para referirme a la gente fuera del Evangelio de Cristo, pero el manual es muy claro y vamos a quedarnos con ese concepto. En cuanto a la aplicación del Elder Cook. Cuando el Elder Cook dice que estamos en el mundo y no podemos irnos de él, tiene mucha razón porque no podemos vivir, hermanos y hermanas, en una situación aislada del mundo. Nosotros en la iglesia, a este le vamos a poner mundo. Nosotros en la iglesia no nos hemos aislado de todo civilización para vivir nuestras propias costumbres. Es verdad que en un comienzo, en otra etapa de esta vida, en el siglo XIX, en el siglo XX, hermanos, los miembros de la iglesia buscaban situaciones para encontrar terrenos, para buscar cómo establecer templos, capillas, hacer una comunidad integral y demás. Es verdad que eso sucedió al principio. Incluso en el libro de Santos es verdad que también nos damos cuenta que los santos de los últimos días salieron del país de los Estados Unidos rumbo a México, que hoy conforma el estado de Utah y a la región del Valle del Lago Salado. Es verdad que eso sucedió. Hoy en día, la aplicación de este término que dice el Elder Cook, una existencia en aislamiento no es la solución, pues no podemos evitar el mundo. Hermano, se refiere a que el evangelio tiene que ser vivido incluso cuando la mayoría de las personas en el mundo no tengan nuestros principios cristianos o nuestro parecer espiritual. Dice después, forma parte de nuestro desafío y es esencial para que desarrollemos nuestros talentos. ¿Quién no quisiera ser arrancado y llevado al cielo como el pueblo de Enoc? Todos, hermanos. Ya lo vamos a ver después acá en Apocalipsis de que eso va a suceder después, cuando el Señor separe al trigo y a la cizaña. Sin embargo, el Señor permite que usted tenga compañeros intolerantes en el trabajo, jefes intolerantes, que no entiendan qué es guardar un día de reposo y le pidan trabajar el domingo. Y el Señor ha permitido eso para que usted desarrolle talentos y se desarrolle como ser humano. Podríamos enumerar un sinfín de cosas que aprendemos gracias a que el Señor ha permitido que conozcamos el bien y el mal. ¿Se imaginan que en el plan no hubiésemos conocido, no hubiese estado planteado el conocer el mal? Hermanos, no sabríamos distinguir entre lo picante y lo dulce, entre la miel o lo amargo. No sabríamos valorar lo bueno, pues nunca hubiésemos conocido el mal. Sin embargo, en la sabiduría de un Dios todopoderoso, que sabe 1000 veces más que el hombre más sabio sobre la tierra, Él, hermanos, nos ha permitido distinguir. Por eso es que nos ha mandado a un mundo en donde la perversidad está a la vuelta de la esquina, donde la inmoralidad está a disposición, pero no para que caigamos,
sino para que nos hagamos fuertes y sepamos manejar el tema moral en nuestras vidas. Los miembros de la iglesia deben participar en el mundo de manera positiva. Es un concepto que me encanta y por eso comencé así la clase, para poder entender mejor Apocalipsis. El Elder Cook dice que impactemos al mundo positivamente. ¿No es esta la campaña de Ilumina el Mundo de la iglesia? Es bonito recordar al Señor, por supuesto. Es elemental, es esencial. Ahora, si lo recordamos en esta Navidad, en este día de hoy, cuando usted vaya hoy a reunirse con su familia y aparte ayudamos a los demás, como por ejemplo con la campaña de Ilumina el Mundo, el impacto es doblemente poderoso. No se equivoca el Elder Cook cuando dice que los miembros de esta iglesia deben participar en el mundo de manera positiva. Usted puede preguntarse en su casa, ¿yo qué puedo hacer, Benji? Si soy una mujer viuda, ¿cómo puedo impactar positivamente mi comunidad, mi entorno? 3 consejos bien rápidos. 1. Sonría y salude cordialmente. En un mundo en donde cada vez el saludo cordial es menos típico, o es cada vez más atípico, vaya y súbase al colectivo o al transporte público y diga, con permiso, buenos días, y sonríe. Cuando usted haga eso, usted estará impactando de manera positiva, como lo pide el Elder Cook. Segundo tip, den las gracias. ¿Cuántas personas en nuestro orgullo y en nuestra altivez, hermanos, hemos dejado un principio elemental que nuestras abuelas y nuestras mamás nos enseñaron por generaciones? Se dice gracias, le decían a los niños. Se dice gracias. Cuando su esposo le ayude algo en la casa, diga gracias. Cuando su hijo le traiga un obsequio, evite expresiones como ¿para qué gastaste? O no lo necesito. Evite esas, que probablemente las diga con cariño, pero cámbielas por muchas gracias, hijo. Lo valoro de todo corazón. De hecho, eso es algo que yo personalmente, hermanos, tengo que trabajar muchísimo. Me considero una persona que suele dar gracias, pero a veces se nos hace algo tan cotidiano que olvidamos ese aspecto. ¿Cómo poder impactar nuestra comunidad? Y la tercera cosa, un impacto positivo si usted es viuda, si usted está en silla de ruedas, si usted quizá no tiene muchos amigos o es el miembro único solo de su casa. Usted puede salir, puede hacer algo que, por ejemplo, yo he hecho, hermanos, es recoger basura. ¿Lo hago por un tema estético? Sí. ¿Lo hago por un tema para cuidar el ambiente? Sí. ¿Lo hago para enseñarle a los demás de que podemos levantar ese papel del piso? Sí. Pero también, hermanos, estoy contribuyendo, no estoy delegando una responsabilidad al gobierno que seguramente la tiene en espacios públicos. Pero si usted va a un parque y ve basura tirada, el hecho de recogerla hace que usted impacte a los demás. Este es un ejemplo de cómo poder impactar de manera positiva en las vidas de los que nos observan. Lo cito porque lo he hecho y se siente muy bien. Hay personas encargadas de recoger la basura, por supuesto. Pero por esa calle paso todos los días. Y me da tristeza verla sucia. Me bajo de mi coche, aparto 10 minutos, voy con una bolsa, echo la basura ahí y voy y lo deposito en un contenedor. Así, de una manera sencilla, en pocos minutos uno puede impactar este mundo que Dios nos ha dado a nosotros. Dice, ¿cómo podemos entonces establecer un equilibrio entre la necesidad de realizar aportaciones positivas al mundo y el no sucumbir a los pecados del mundo? Hay 2 principios que tendrán un gran impacto en sus vidas, dice el Elder Cook. 1. Hagan saber a los demás que son santos de los últimos días dedicados. Además de impactar el mundo, el Elder Cook dice que la gente sepa que son santos de los últimos días.
El miembro de la iglesia, hermanos, no se esconde. Tampoco regaña, pues respetamos el albedrío, pero no se achica, no se esconde, no es cobarde, no anda entre las ramas o en la oscuridad. El miembro de la iglesia sonríe, es gentil, o por lo menos eso es lo que se espera de nosotros. Malos días, todos tenemos malos días, y seguramente habremos hecho alguna mala cara, hermanos, en algún momento. Seguramente habremos dicho algo mal que no volveríamos a decir, porque todo mundo, incluso miembro o no miembro de la iglesia, tenemos malos datos, hermanos. Y no nos toca a nosotros ser inspectores de la vida espiritual de los demás, como dice la hermana Burto. Pero es verdad, hermanos, que hacerle saber a los demás que somos santos de los últimos días es lo mejor que puede pasar. De verdad. Y punto 2. Tengan confianza en sus creencias y vivan de acuerdo con ellas. La Leona del febrero del 2006, el Eder Cook, nos recomendó esto en la clase. Vivan el Evangelio. ¿Quién lo vive de manera perfecta? Nadie, hermanos. De hecho, en recursos adicionales aquí nos manda a una exhortación del Elder Holland que vamos a ver un poco más adelante, de que sed pues vosotros perfectos con el tiempo. Habrá personas a sus 40 y 50 años que estén desesperados porque no han logrado vivir una vida espiritual como se debe. Sigan viviendo el Evangelio hasta que ese proceso llegue con el tiempo. No espere que su hijo, que acaba de regresar de la iglesia, deje todo lo que ha hecho por años. Porque la perfección llegará con el tiempo. Esa perfección que es en el Señor. Y no seguiremos equivocando. Sin embargo, pide el Elder Cook y el Elder Holland, hermanos, que vivamos, que dejemos vivir por medio del albedrío. Es decir, es triste cuando nuestros hijos se van de la iglesia, pero no podemos obligarles a que vengan. Es mucho más eficaz, como dijimos al principio, cuando nuestros hijos toman la decisión por ellos mismos. Así comienza nuestra clase desde la parte final, que es la parte de la revelación moderna, listos para ver Apocalipsis del 15 al 22. Dice así, del 17 al 18 nos dice que debemos apartarnos de la iniquidad del mundo. No resulta nada placentero leer sobre la iniquidad de Babilonia y su caída tanto en el capítulo 17 como en el 18. No obstante, es instructivo debido a que Babilonia puede ser el símbolo del mundo inicuo en el que vivimos en la actualidad. No hace falta enlistar todas las cosas que vivimos hoy en día o alrededor de nosotros que no van de acuerdo a la doctrina de Cristo. Podríamos pasarnos horas aquí. ¿Por qué la gente se siente atraída hacia Babilonia o hacia lo mundano? ¿Por qué es peligrosa Babilonia? Hermanos, hacer el mal siempre es mucho más fácil. Casi ni necesita ningún esfuerzo. Para la gente que ha caído en las redes de la pornografía, hace falta abrir una página en un teléfono que tenemos en nuestra mano. Ya no hace falta ir a buscarla. Ya no hace falta alistarse, cambiarse e ir. Ahora, el portarse de una manera inmoral no hace falta ponerle mucho esfuerzo. No requiere esfuerzo físico incluso ya. Hacer el mal es mucho más fácil, por eso es atractivo ir a Babilonia. Porque no requiere una meritocracia. No se tienen que hacer méritos para poder portarse mal. En cambio, sí, para obtener las bendiciones, transportarse bien. Somos buenos y nos portamos bien porque esperamos que nos vaya bien. Y si no nos ha ido bien, esperamos que algún día llegue esa bendición. Porque tenemos fe, porque nos arrepentimos, porque hemos entrado en el Evangelio de Cristo y porque perseveramos. Pero dice la clase, porque es que la gente se siente tan atraída hacia Babilonia. Y es que aparte seduce. El orgullo seduce, porque el orgullo cree que da poder. Seducen las riquezas del mundo, sí, porque lucen muy bien. Porque hacen ver a la gente
que no es muy agraciada físicamente, las hace ver hermosos. Por eso es que seduce bastante y es muy atractiva. Sin embargo, hermanos, como dice acá, lo mundano, a pesar de que no podemos evitarlo, pues estamos en el mundo, no necesariamente lleva a Dios. Después de leer Apocalipsis 18:4, los miembros de la clase podrían analizar la manera en que podemos salir de Babilonia y no ser partícipes de sus pecados. Hemos hablado al principio de nuestra clase de la manera en que nos sumergimos en Babilonia. Sin embargo, hermanos, poder salir de ella es mediante Cristo. Salir mediante Cristo. Y ponemos su silueta acá. Aquí. Si usted, amigo y amiga, está lidiando, está luchando con salir de algunas costumbres que sabemos que no son tan buenas, siempre hay esperanza de poder salir. Siempre hay un nuevo comienzo. Ya vienen los propósitos de Año Nuevo y otra vez tendremos la oportunidad de poder cambiar eso. Nadie es demasiado malo para regresar con el Señor. El Señor Jesucristo puede limpiar esa ropa que se ha ensuciado. El Señor puede teñir de blanco aquello que es como el rojo carmesí, dicen las Escrituras. Sí hay una salida, hay una esperanza. Y cuando Apocalipsis se refiere a Babilonia, se refiere a todo aquello que está a disposición de nosotros, que muchas veces nosotros hemos empleado de mala manera o lo utilizamos para propósitos que no nos acercan al Cristo. ¿Pueden ver las diferencias? Para eso tenemos estas clases de Ven, Sígueme. Vamos a Doctrina y Convenios 25:10, que dice así: y de cierto te digo que desecharás las cosas de este mundo y buscarás las de un mundo mejor. ¿Cuántas veces, hermanos, nuestra felicidad está depositada en nuestros bienes materiales? Que no son malos, hermanos, pero Doctrina y Convenios nos invita a dejar de buscar aquellas para buscar aquellas de un mundo mejor. No se confunda al escuchar estas palabras para decir, bueno, quizá no necesito un hogar y un auto y fondos económicos en el banco. Claro que lo necesitamos. El Evangelio no está peleado con la economía y el dinero. Hermanos, el Evangelio a veces contradice cuando nosotros empleamos nuestros bienes materiales de malas maneras o no lo compartimos con los demás. El Evangelio bien vivido da para poder tener y cubrir nuestras necesidades básicas. Pero dice Doctrina y Convenios, desecharás las cosas de este mundo y buscarás las de un mundo mejor. ¿Cómo podemos aplicarlas? Bueno, sencillo. Si usted es un amante de los autos y usted tiene los recursos para comprarlo y ese gasto no desestabiliza las finanzas del hogar, cómprelo. Y después de subir la foto a redes sociales y después de compartirlo y presumirlo con la familia o con un amigo, hermanos, busque a una persona para poderle dar un ride a la capilla. Y entonces ese auto, hermanos, andará bien. Si usted es un amante de las ropas, hermanas, y le gusta vestir bien, y después de ponerlo y lucírselo, o lucirlo en Navidad y en Año Nuevo, como el día de hoy, y después, hermanos, busque a alguien y obsequiéselo. Se dan cuenta cómo las cosas que tenemos a nuestro alrededor, que dice el Elder Cook, que no podemos huir de ellas, podemos transformarlas en mejores cosas. Si usted es un amante de la tecnología y se ha comprado un teléfono y se compra un teléfono nuevo cada vez, hermano, ¿qué le parece si el teléfono que salió el año pasado y que ya no va a utilizar porque ya tiene el nuevo, lo dona a alguien y le hace un momento feliz a alguien? De eso se trata Doctrina y Convenios 25:10. Y de cierto te digo que desecharás las cosas de este mundo y buscarás las de un mundo mejor. Esa es una de las aplicaciones para poder razonar Doctrina y Convenios.
Podemos prepararnos para la segunda venida del Señor y para el día del juicio. En Apocalipsis del 19 al 20, hermanos, habla con un lenguaje a veces muy rudo, si se quiere ver de esa manera, de qué va a pasar en los últimos días. A la segunda venida de Jesucristo con frecuencia se le llama el día grande y terrible de Jehová, como dice en Joel. Y según Apocalipsis del 19 al 20, esa parece ser una buena descripción. Vamos a ir a Apocalipsis, hermanos, del 19, del 5 en adelante, que dice: Y del trono salió una voz que decía: Alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que lo teméis, tanto pequeños como grandes. Y oí la voz como de una gran multitud, y como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque reina el Señor Dios Todopoderoso. Regocijémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su novia se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: Escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, o sea, de Jesucristo. Y me dijo: Estas son las palabras verdaderas de Dios. Entonces yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: Mira, no lo hagas. Y yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia él juzga y hace la guerra. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Comienza Apocalipsis, hermanos, a utilizar una alegoría de la que hemos hablado durante el estudio de este libro. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, o sea, Jesucristo. ¿Recuerdan esa pintura en la iglesia en donde Cristo viste con sus túnicas rojas? Es a propósito de un montón de escrituras que tenemos acá. Y habla de su aparición y su entrada triunfal. Después el manual dice: ¿qué podemos hacer ahora para estar entre los que se regocijarán al momento de su venida? Sí podemos esforzarnos por ser más gentiles, por tener mejores modales, por decir más veces te quiero. Sí podemos comenzar a pedir perdón más frecuentemente. La perfección de nuestros cuerpos y de nuestras almas vendrá después de estos hechos, cuando venga el Señor, cuando le veamos cara a cara, cuando separe el trigo y la cizaña, y nuestro cuerpo cambie para soportar una gloria como la del Señor. Mientras, acá en la tierra, en donde estamos esperando todos esos hechos y demás, amigos y amigas, entonces podríamos empezar a tomar un mejor ejemplo de cómo comportarnos, un poquito mejor, y así, a la vuelta de años, transformar nuestras vidas mediante el Evangelio de Cristo y procurando ser mejores personas, definitivamente. Más adelante, en 2 de Nefi 9:14, dice lo siguiente: por lo que tendremos un conocimiento perfecto de toda nuestra culpa. ¿Cuándo? En el momento en los que Apocalipsis, o los momentos que Apocalipsis nos está manifestando en todo esto. Esto se relaciona muchísimo a Apocalipsis 20, del 12 al 15. Va a haber una aparición de un nuevo libro, hermanos. Y el término de un nuevo libro está en el argot de muchas de las culturas, llamado el libro de la vida. Viene de aquí, de Apocalipsis 20. Y vi a los muertos, grandes, pequeños, de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, y según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el infierno entregaron los muertos que había en ellos, y cada uno fue juzgado según sus obras. Y la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Nefi, como lo ponemos en el libro de Mormón y como lo leíamos recién, hermanos, habla del contenido del libro.
En segundo de Nefi 9:4 dice, segundo de Nefi 9:14, dice, por lo que tendremos un conocimiento perfecto de toda nuestra culpa y nuestra impureza y nuestra desnudez. Y los justos, hallándose vestidos de pureza, sí, con el manto de rectitud, tendrán un conocimiento perfecto de su gozo y de su rectitud. El manual nos invita a no desanimarnos si en el libro de nuestra vida hemos escrito muchos capítulos oscuros y de faltas y de pecados y demás. Hermanos, Dios puede borrar nuestro pasado porque Él no ve lo que fuimos, sino lo que podemos llegar a ser, o en quién nos podremos convertir. Es verdad que estas palabras, tanto de Joel como de Apocalipsis, como de segundo de Nefi, habla que nosotros tendremos un conocimiento perfecto de todas las cosas que hicimos mal. Pero también tendremos un conocimiento de todas nuestras buenas acciones. Y cuando en Apocalipsis dice que se va a abrir el libro de la vida para juzgar a los hijos, que va a venir el día del juicio, hermanos, que nosotros podamos introspeccionar nuestra vida el día de hoy y podamos ver si hay algo que podemos cambiar. Y seguramente sí, la podremos cambiar. Para poder después reclamar la gracia del Señor, que necesitaremos muchísimo cuando en el libro de nuestra vida diga, Benji le faltó el respeto a esta persona, Benji dijo algo que no tenía que decir, Benji se equivocó cuando quiso aplicar las escrituras y accionó de esa manera. Cuando se nos lea todo eso en el libro de la vida, que también nuestras acciones buenas sean tan grandes que el Señor juzgue prudente derramar su gracia y entonces podrá regresar con Él. Este puede ser un pasaje que puede dar tristeza a muchos, pero Ven, Sígueme nos invita a que podamos dar esperanza en este momento, lo cual es lo que el Señor quiere. ¿Qué decisiones podemos tomar ahora para que esas cosas se escriban en el libro de la vida? Si usted ha escrito capítulos de terror en el libro de su vida, sustitúyalos por los positivos. Que esté escrito en el libro de nuestra vida al final que ayudamos al prójimo, que pudimos dejar y vencer las adicciones, que regresamos a la iglesia, que pedimos perdón, que ofendimos menos y que disculpamos a los demás. Todo eso pueden escribirse como capítulos de éxito, de un regreso exitoso y demás. ¿Habían visto ustedes así, hermanos, el libro de nuestra vida? Pregunto, ¿cómo está el libro de nuestras vidas ahora? ¿Qué tipo de capítulo estamos escribiendo ahí? Dice el manual. Si somos fieles, seremos bendecidos con gloria celestial. A pesar de que se profetiza que en los últimos días estarán llenos de iniquidad y peligro, como los que tenemos ahora, la recompensa que Juan vio para los fieles sobrepasa por mucho la tribulación que la precede. Allí en su casa, hermanos, pueden ir a Apocalipsis 21, del 1 al 22, y también Apocalipsis en el verso 5, que nos habla de las recompensas para todos aquellos que van a vencer para heredar todas las cosas. Hemos dicho desde que comenzamos Apocalipsis, amigos y amigas, que el mal, a pesar de que es popular, que es asequible, que seduce, que es atractivo, al final, hermanos, no va a vencer. Aquellos que en el libro de su vida, que vivieron en el mundo y que impactaron de una manera positiva en el mundo, podrán verle la cara al Señor, que con respeto le podrán ver su rostro y Él dirá, alegraos, no temas, que mi gracia viene a cubrir lo que te falta. Pero que no quede en nosotros y que no sea un pretexto el que no hayamos impactado el mundo con nuestra luz. Que su lámpara no se apague en esta Navidad, hermanos. Es verdad que el Apocalipsis puede ser un libro duro, frío y oscuro para aquellos que se encuentran en un estado no tan cerca de nuestro Señor Jesucristo, o que sus vidas no vayan de acuerdo del todo con las normas del Evangelio. Pero como dijimos al principio cuando comenzamos Apocalipsis aquí en Ven, Sígueme, amigos, es verdad que este es el libro más claro que hay. Lo dijo el profeta José Smith. Y ahora hemos visto que la claridad se deleita en esto que hemos escrito aquí.
que siempre es más fácil hacer el mal, sí, hermanos, pero que por medio de Cristo podemos desechar eso. Que la mejor forma de enseñar es respetando el albedrío de los demás. Que pertenecemos al mundo, pero se nos pide por medio de la revelación moderna, como decía el Elder Cook, que impactemos al mundo positivamente. Que sepa la gente quiénes somos nosotros y qué principios tenemos. Y también que vivamos lo que profesamos. Que tratemos de perdonar si enseñamos el perdón. Que tratemos de cambiar nuestras vidas si hablamos del cambio. Este ha sido el curso del Nuevo Testamento de Ven, Sígueme aquí a través de Central de las Escrituras. Esta sección se llama La clase con Benji Monroy. Para despedir y desearles una feliz Navidad este día y durante toda la semana, quiero compartirles mi testimonio. Hermanos, este evangelio es verdadero. Ha impactado mi vida y así lo he sentido. No entiendo todas las cosas cuando las leo, pero sé que si nos acercamos al Señor y pedimos explicaciones, llegarán en su momento y las podremos entender todas. El hecho de que yo dé la clase, hermanos, no me hace mejor que ustedes porque aprendemos al mismo tiempo. Lo he dicho en repetidas ocasiones. Primero, que yo soy solamente un conducto por el cual se enseña la palabra del Señor. Y no atraigo al Evangelio a mi persona, sino a Cristo. Nosotros somos una herramienta, principalmente yo. Y segundo, hermanos, el hecho de que esté enseñando el día de hoy no me hace mejor que nadie. Por como lo dije al principio, aprendemos juntos. Esta es la iglesia del Señor. Y aquel que quiera ser un poco mejor y parecerse más a Él, deberá de estudiar Ven, Sígueme. La próxima semana me complace en anunciarles que arrancamos con el curso del Libro de Mormón, la clave de nuestra religión. En el nombre de Jesucristo. Amén.